Ahí estamos. Eso. Muy Lead bien. meeting, got it. Muy bien. Saludamos a los que se conectarán o oirán estos estudios. La verdad que es una bendición para nosotros y esperamos que sea también una bendición para muchos. Y bueno, podemos leer allí Lucas, capítulo 11, verso 24, donde dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y partimos con ese pasaje y con el pensamiento de que, bueno, habían 7 naciones allí en Canaán que estaban ocupando la tierra que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Y eso también representa los enemigos internos que tenemos también dentro de nuestro corazón, porque esa es la idea que estábamos hablando antes de que comenzáramos la grabación. Y le dejo el micrófono al hermano Fare, hermano Reinaldo, para continuar la idea y edificarnos mutuamente. Bueno, usted dijiste algo, querido hermano, que hay que saber cómo estos 7 naciones, porque naturalmente nosotros parte de estos 7 naciones. A veces nosotros, cada individual en su vida y manera de vivir y de la asociación donde él vivió con su familia y amistades, aprendió de aquí algo y de allá otro. Entonces acumuló, unió para él mismo todas estas 7 naciones. Cada uno de nosotros, naturalmente, sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, puede funcionar en estos 7 naciones a la manera de ellos. Otros son mentirosos, vinieron de lejos, dijeron a Josué: venimos de lejos, mira la ropa que estamos cansados, nuestro pan está seco de tanto caminar. Lo engañaron y juró de ayudarlo y no destruirlo. Es un engaño, sabe engañar. Y eran viviendo al otro lado de la ciudad, otro como 10 kilómetros más lejos de ellos, donde campanean los israelitas en la tierra. Entonces el asunto aquí, nosotros debemos identificar a este enemigo que nosotros vivimos en él por años, y a veces hasta que somos cristianos y Dios trabajando en su espíritu, en nuestra alma, por medio de la escritura, todavía hay raíces escondidos. Yo digo esto porque yo lo veo. Yo te digo la verdad, mis queridos hermanos y hermanas que nos están oyendo, cada vez que yo acerco al Señor, veo algo raro todavía dentro de mí. Maneras que están saliendo, pensamiento quiere salir, quiere apropiar. ¿Y de dónde viene? No viene del Señor, porque no está escrito, no es de acuerdo a la mente y el Espíritu de Dios, acuerdo a mi humanidad. Oh, eso sí, uno de los 7 naciones, uno de estos, como lo que sea son. Expliquemos, yo creo que sería interesante explicar de dónde partimos, porque nosotros lo entendemos, porque esto, yo entiendo que son, ¿está entrando alguien, parece? Sí, el hermano Ronnie Alvarado, que lo agregué yo al grupo, me parece, pues le mandó yo agregué a alguien al grupo estos días. ¿Qué tal, hermano Ronnie?
Hola, todavía no se conecta bien el audio. ¿Qué tal, hermano? Va y viene. Sí. Muy bien. Bueno, ahí Esperamos que se conecte. ya. Lo dejamos entonces. Era para ponerlo un poco al día de lo que estábamos. Bueno, yo veo que podríamos partir en estas naciones las explica en Éxodo 23. En Éxodo 23 podemos verlas y lo que dice Dios en Éxodo 23. Porque lo que yo entiendo, tal como decía el hermano Fares, son de nuestra naturaleza. O sea, atacan y quieren subyugar la naturaleza de nosotros. Entonces, no tienen que ver con cosas como externas, sino que están dentro de la naturaleza o del hombre carnal o del viejo hombre. Por eso que en el fondo la lucha es que nosotros vayamos despojándonos del viejo hombre, como lo vimos hace meses atrás, y vistiéndonos del nuevo, pero es un proceso. O sea, es un proceso que nos lleva toda la vida. Entonces, Eh, siempre... ¿Sí? no, es que estaba. Continúa, yo voy a hacer una pregunta después para completar la idea. Ya. Entonces, aquí en Éxodo 23 está hablando de lo mismo que nos dice Dios a nosotros, de que Él nos va, en el fondo, Él quiere que nos llenemos de Cristo, de una plenitud, ¿cierto? Eso, por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, él ora de rodillas para que nos fortalezcamos en el hombre interior, ¿ves? Porque el hombre exterior, o sea, el hombre carnal es el que tiene estas luchas y cada vez más vivas, que son las que, bueno, yo lo que les comentaba antes, la lucha que yo tuve anoche precisamente fue con el Eteo y es real porque en el fondo me despierta y tenemos un combate un par de horas. O sea, no es una cosa que se imagina uno, pero sí son lo que dice Fares, dice, obviamente, uno sabe que esas cosas, esas ideas, esos pensamientos no son del espíritu. ¿Ve? Entonces es una lucha espiritual en realidad. Es una lucha absolutamente del espíritu y todos los hermanos la tienen y hay que saber discernirlo. Entonces, aquí está diciendo a Israel, lo mismo que le dice hoy día a la iglesia, yo los estoy llevando a que todo lo de ustedes en el corazón sea solo Cristo, para que disfruten de la tierra prometida que yo les doy, que es Cristo. Ahí van a tener ustedes arroyo, ¿cierto? Donde beber, ahí van a tener sombra donde cobijarse, etcétera, etcétera. Ahí van a tener alimento abundante, etcétera. En Cristo está todo. Entonces en el 23:20, ¿cierto? Dice, ¿Qué libro, hermano? Éxodo. 23:20. Sí. Entonces yo leo y después vemos lo que significa cada uno, porque cada uno para que aprendamos a identificar al enemigo. He aquí dice, yo envío mi ángel, ve aquí está Cristo, delante de ti para que te guarde en el camino, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Te introduzca en el lugar que yo he preparado. Lo vimos hace unos meses atrás, el lugar que Dios ha preparado está en Hebreos capítulo 10, versículo 19, que es el lugar santísimo. En el fondo, ese es el lugar que Dios ha preparado, por eso dice, entremos con confianza, ya el camino está abierto, lo abrió Jesús cuando se rompió el velo de su cuerpo, ¿cierto? Entonces le dice, pórtate bien delante de él, del ángel que está llevando, y oye su voz, la voz del Espíritu. No le seas rebelde, dice, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces es importante que nosotros seamos sumisos al Espíritu, ¿ya? Hay que aprenderlo. Pero si en verdad oyes su voz y haces lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. ¿Por qué dice? Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará, y aquí está, mire, a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No los destruimos nosotros. Nosotros solamente nos mantenemos firmes en que David, ¿cierto? En términos de tipo y sombra,
David, que Jesús es nuestro David, Él es el que donde iba destruyó los enemigos. O sea, Él limpió la tierra para que viniera Salomón e instalara su templo. El templo de Dios no lo instaló David. Entonces, David es el que nos defiende. Entonces, vamos a ir primero al amorreo. En la escritura, todos los nombres tienen un significado. Y los significados del amorreo es el montañés, el que está siempre en las alturas, el que alardea, el que quiere siempre estar sobresaliendo. Entonces, cuando nosotros veamos que queremos sobresalir, que queremos estar en el primer lugar o algo así, ese es el amorreo. El eteo es el eteo es el del miedo, el atemorizador. Como decías tú, ¿te acuerdas, Patricio? Uno va a viajar y tiene temor de que no se va a perder la maleta o que se me quedó el pasaje, o esos miedos, esos temores, esas inquietudes. ¿Ya? Yo tengo otras luchas en eso, pero tengo luchas con la salud, con el eteo. Pero el eteo es el atemorizador. Cuando nosotros tenemos miedos, miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar, miedo a lo que le va a pasar a mi hijo, esos miedos son del eteo. No, el Espíritu de Dios no nos mete miedo. El Espíritu de Cristo es vida y paz. Entonces, cuando no hay paz, no hay vida, es que estamos siendo atacados por estos enemigos. Y somos atacados. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Vamos a ser atacados. Y nos dice la Escritura que no tengamos convenio con ellos. Lo que pasa es que nosotros con los años hacemos convenio con estas personas, estos personajes del viejo hombre. Nosotros hacemos un convenio para no tomar la cruz, pues si la cruz es el problema. ¿Ya? Después viene, dice el cananeo. Y el cananeo es el mercader. El que piensa en cuánto gano yo, en qué me beneficia esto. Y eso incluso está, es cierto, hoy día lo podemos ver hasta en los predicadores famosos que siempre cobran por ir a dar una conferencia. O sea, cobran un montón por ir a dar una conferencia. Entonces, ese absolutamente el cananeo que lo está, en el fondo lo tiene dominado o tiene un convenio con el cananeo. Uso el don que Dios me dio, ¿cierto? Pero el cananeo dice, yo quiero ganar algo en esto. Y entonces cobran. Y en el discurso que hacen también dicen, vamos a hacer una ofrenda para el Señor y los estadios los llenan y, ¿cierto? Ustedes ya conocen el tema, es lo mismo. Después viene el fereceo. El fereceo es el que no tiene murallas. El fereceo es el que no tiene lugar fijo. Esos son esos hermanos que están dominados por el fereceo. Es los que dicen, aquí no hay amor, y se van a la congregación del frente, y en esa congregación del frente no me miraron con cariño, y se van a la congregación de la otra cuadra, y se cambian de lugar, y nunca al final están en ninguna parte, ¿ya? Entonces, ese es el no tiene. Después dice del jebuseo. El jebuseo es el que aplasta, el que domina. Eso es como el diótrefes. Entonces, el que está dominado por el jebuseo es el que quiere aplastar a los hermanos, o el que quiere ganar las discusiones. ¿Cierto? Yo quiero ganar la discusión, entonces le doy argumentos y eso uno conoce, por lo menos cuando yo empecé en esto, cuando era niño en la fe, o menos niño que ahora, o sea, más niño que ahora, ganaba las discusiones, pero perdía el hermano, porque en el fondo uno aplasta, y ese es el jebuseo. Y después viene el hebeo, ¿ya? Y el hebeo es el que admira a los ídolos. Entonces, nosotros tenemos un hebeo cuando nosotros queremos tener un buen nombre, cuando nosotros queremos tener éxito. ¿Ves? Entonces, ahí están pueden ser los ídolos de nosotros que no nos damos cuenta. O sea, uno ve jóvenes, por ejemplo, y dicen, ¿qué te gustaría? Bueno, me gustaría ser un gran evangelista, dicen, por ejemplo. Ese es el hebeo. ¿Ves? Porque en el fondo el ídolo es el evangelista que él tiene en su mente. Podemos tener otros ídolos en el corazón. La televisión puede ser un ídolo de nosotros, que nosotros no podemos dejar ningún día de ver televisión o de ver, no sé, las páginas, como dicen algunos, el Facebook y esas cosas. O sea, y nos tienen, en vez de dar ese tiempo a Dios, se lo damos a ese ídolo que tenemos nosotros. Entonces, ahí están. Y entonces, en el 23 dice, 23 de Éxodo, yo los haré destruir. Y aquí mire lo que dice después, nos dice el camino a nosotros. 24. Yo les dije los otros para que veamos que eso está en la naturaleza de nosotros. Por eso que esa naturaleza nosotros, la única manera de combatirla es la cruz. Yo estoy muerto.
Perdone, Dime, dale nomás, no, dale nomás, después yo sigo. si sabe una cosa, aquí hay 6, pero ellos son 7. Sí, En otra parte son 7. Yo no sí, me recuerdo el último, pero aquí tenemos el último Jebuseo, sí. donde está Jerusalén, Mm, donde conquistó David en la última parte. Conquistó, reinó, puso el arca del testimonio ahí ya, en sí, Jebuseo, donde está el templo hoy. Pues no, sí, no está hoy, pero donde el sí, templo se edificó por Salomón. El Jebuseo, ¿cómo fue? Sí, esos son características. sí, Esos dioses son, no es verdadero, pero viene a ser característica por el medio de los años que nosotros estamos viviendo en este mundo sin Dios, sin Cristo en este mundo. Tomó posición en ideas. sí, Entonces, estas ideas vienen a ser, como dice, funcionar, funciona en nuestro camino y vivir de manera, actuar, pensar, lógicamente viene a ser parte de nosotros. No sí, podemos salir de ella. sí. Entonces lo que nos saca de ella es Cristo. La cruz, Ahora la es cruz, sobre la cruz. la cruz, claro, la cruz nos Sobre llega la acá. cruz. Sí, Crucificado. sí, Eso nos dice en Colonicenses capítulo 1 capítulo 1 y capítulo 2, donde crucificó las potestades mm, y lo puso, vamos a leerla en el libro de los Colonicenses, por qué es necesario ver qué es lo que hizo el Señor y qué nosotros debemos hacer después que Él hizo. Él lo conquistó, lo derrotó públicamente y lo puso en público. Quiere decir, no es algo ahí escondido, sino sobre la cruz públicamente podemos verlo, como dice la escritura. Vamos. 2:14, 2:14. 2:14. Mm, Anulando el acto de los decretos que habían contra nosotros, que no era contrario a nosotros, quitándolo de en el medio y clavándolo en la cruz. Y el 15, ahora claro, dice que son, sí, el 15 dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, muriendo ahí con la sangre derramada. mm, Ellos fueron destruidos. Él los destruyó para nosotros. Ahora nosotros, en verdad, de acuerdo a Dios, nosotros debemos batallar con ellos continuamente mientras que estamos viviendo en este cuerpo aquí. ¿Sabe una cosa? Nosotros, el Señor hizo eso para nosotros. Nosotros podemos entrar en el mundo espiritual. A veces la gente dice, Dios que está arriba en el cielo. Yo no creo esto. Está aquí porque no podemos existir aparte de Él, lejos de Él. En Él vivimos, existimos y movemos. ¿Cómo Él estar acá? Yo voy a estar aquí. Oh Dios grande, este mental, este es el Jebuseo. No me deja entrar a lo que es mío. Lo conquistó el Señor David. Lo conquistó aquí en el capítulo 2, verso 15. Conquistó. Ya son derrotados, pero no me deja porque todavía yo quiero conquistarlo también. Mi espíritu, que es nuevo ahora, hombre nuevo que vive en mí, quiere conquistar lo que conquistó él. Tengo que entrar en lo que él entró. Hay algo, hay muro. Hay muro. Jericho, hay muro. Esa es la ciudad de los muros. Hay muro. Yo tengo que derribar este muro. ¿Cómo? La escritura y el espíritu, algo más. La escritura y el espíritu hacen la obra, pero si yo no permito, si yo me envuelto con otro de estos 7,
Llegamos a Ahí- convenios. Es que el problema es que hacemos convenios. Exactamente. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas? Los sometieron, pero hicieron convenio, no los destruyeron. Entonces Hicieron nosotros no los destruimos. Claro, que llegamos a un convenio. Ni mucho ni poco. muy conveniente, serán nuestro esclavo, corta la Claro. leña, trae Sí, el agua. sí, sí, Nosotros ganamos de eso, qué sí. ganancia. Me servirá. No sabemos la derrota que vamos a tener más luego. Sí. Sigamos en el Éxodo 23 para ver cómo lo va a hacer, dice. En Éxodo 23, entonces, 24, Éxodo 23, versículo 24 dice, no te inclinarás a sus dioses. ¿Ve? Porque cada uno de estos enemigos tiene sus dioses. Yo lo que he aprendido, ¿cierto? Es que muchas de estas cosas que uno tiene son de los padres. No son de nosotros como naturaleza, sino que lo traemos de los padres. Son las tradiciones, son las tradiciones religiosas, son las tradiciones incluso verbales de cosas que no tienen, contradicen la escritura, pero vienen de generaciones de nosotros. Entonces dice, no te inclinarás a tus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes, los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios servirás, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces aquí está diciendo que él me va a alimentar, él me va a dar el alimento, que es lo que decía hermano Fares recién, que es la escritura, me va a dar la palabra precisa, me va a dar la rema que se llama, para que yo me afirme, y quitará toda enfermedad en medio de ti. Y dice después, entonces empezaremos a crecer. Por eso dice, no habrá mujer, estamos hablando, en general esto es como para la iglesia, porque somos un cuerpo, no somos como individuales. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y aquí dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y haré huir de tu presencia a todos tus enemigos. Y ahí dice en el 28 el cómo lo hará. Enviará delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Tal como dijo el hermano Fares, hay un orden. El último fue el Jebuseo, pero aquí hay un orden. Dios dice que primero va a echar al heveo, después va a echar al cananeo y después va a echar al eteo. Siempre Dios tiene un orden. Es como los apóstoles. Primero hay uno y Judas siempre estaba al final. Entonces dice, mire lo que dice en el 29, para que ninguno de nosotros se desanime. Esto a mí me ha ayudado mucho en estas luchas que hay espirituales, mucho, porque dice, no los echaré de delante de ti en un año. Mire, no va a ser de un día para otro. No es como, ya, listo, una cosa de fe y se terminó. No, dice, no los echaré delante de ti en un año. ¿Para qué dice? Para que no quede la tierra desierta, que es como lo que leíste al principio en Lucas. La casa está vacía, está limpia, ¿cierto? Pero no se llenó de Cristo. Por lo tanto, vuelven y dice, está limpia y vamos a entrar de nuevo a disfrutar esta casa, ¿cierto? Entra en Lucas 11. Entonces dice, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Entonces, en la medida en que Cristo va tomando el territorio, los enemigos se van yendo. Es un proceso. Entonces dice en el 30, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces, en la medida en que Cristo crece, vamos a tomar posesión de Cristo, y Cristo va a ser todo en todos, que eso es lo que Dios quiere. ¿Ve? Y fijaré los límites, y ahí dice. Entonces ahí dice los límites que son mar, mar, desierto, desierto. O sea, en el fondo, fuera de Cristo, muerte. Hermano Y Reinaldo, termino, mira, te termino. Y dice, en el 32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Y ese es el problema. Nosotros durante años hacemos alianza para no ir a la cruz y crucificar. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mi sirviente. Entonces en tu corazón dice no habitarán. Dime nomás, ahí terminé. ahora, yo entiendo perfectamente la idea, pero ¿cómo
¿cómo nosotros confirmamos escrituralmente que somos la tierra? O sea, aquí se habla de la tierra, dice, los echaré delante de ti en un año, dice, no los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta, ¿ya? Estamos usando una figura, la tierra que el Señor le prometió a Israel, le prometió a su nación, y estamos nosotros, allí hay una figura, y podemos nosotros estar representados en la tierra. Y como yo, a una persona que no ha leído la escritura nunca, que está recién, ¿cómo yo le digo? Y aún yo, por ejemplo, de repente tengo esta cosa que no logro entrar, ¿ya? No logro ver. ¿Ah? Yo leo y me parece maravilloso el entender esto ahora, ¿ya? Pero ¿cómo yo confirmo que es la tierra? Esa es mi pregunta. Yo voy a responder a esto. Como todo es figura, en el Viejo Testamento es figurativo. ¿Por qué? Porque Dios dejó que nosotros tenemos el Viejo Testamento. Porque nosotros entendemos a veces lo que es más figurativo que aplicativo. ¿Entiende? Sí. Por medio de la figura, usted empieza a pensar y razonar. Y lógicamente empieza a entender que eso es así. Claro que tenemos los libros que la gente va a las universidades y aprenden. Eso es lo que ellos cogen, figurativo y después aplicativo, por medio de la enseñanza que ellos reciben. Ahora, en el Viejo Testamento todo es relativo, figurativo. Pero cuando nosotros venimos, ve lo que pasó, la respondencia de lo que es figurativo a lo que es aplicativo, efectivo y verdad, en Colosenses también, el capítulo 1 y el verso 12, ve como el apóstol e incluso a sí mismo con nosotros los creyentes. Es decir, él y nosotros en el mismo bote. No es él encima y nosotros abajo, nada de eso. El apóstol Pablo muy correcto en sus razones. Dice con gozo, verso 12, 1, Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ay, qué hermosa esta palabra, aptos para participar en la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino del Hijo de su amor, amado Hijo, pero el Hijo de su amor, porque Dios es amor. La palabra, la enseñanza es Dios es amor, el Hijo de Dios, el Hijo de su amor. Entonces dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces nosotros ahora éramos en el reino de la tiniebla. Estos 7 naciones, querido hermano, leo ahí, son 6, nosotros leamos 6, pero más luego en este capítulo habla de los filisteos, el 7. Filisteos, el número 7, completo. Estos 7 demonios, vamos a decir que la manera de figura es países y naciones y pueblos, pero cuando venimos al Nuevo Testamento es espíritus. Funciona cuando nosotros estábamos muertos debajo del orden de estos espíritus. Tranquilo, ellos no tienen guerra ninguna, conquistadores día tras día. Pero cuando Cristo vino y la obra de la cruz nos resucitó de los muertos con él, ahora estos despertaron. Este ahora era mío y ahora es mi enemigo.
Él tiene más poder que yo. Y yo no quiero dejarlo que saber su poder, porque si él sabe su poder, él me conquista como su Señor me conquistó. Ojalá que me entiendan, mi hermano, esto es muy importante. Si yo entro en mi Señor de acuerdo y empiezo a batallar a diario, porque es una batalla a diario, no es un momento, una vez. No, mi querido, desde el momento que usted para delante del Señor, le dice: Señor, yo voy a recibirte y aceptaste como mi Salvador. Tú cargaste mi vida de muerte sobre ti. Y acá, esa muerte que me dominó, terminó, murió. Lo que me dominó, murió sobre la cruz. La sangre derramó. Dios testifica de la sangre. Yo no he visto la sangre. Ninguno de nosotros vio la sangre, pero Dios testifica de la sangre para mí, para traerme por medio de aquella sangre. Dios que ve la sangre. Yo no he visto sangre. Ninguno de nosotros vio sangre, pero el Espíritu que vio esto vino a morar. Me dio el mensaje y moró dentro de nosotros. Ahora la guerra empezó. Entraron a la guerra y hay 7 enemigos de echar fuera. Nosotros entremos, mis queridos hermanos, en lo que el mundo espiritual, los celestiales, están en los celestiales, Efesios 6. Estos enemigos están en los lugares celestiales donde nosotros entremos. Nosotros estamos en 2 lugares: celestiales en el Señor, por el Espíritu, y en este mundo, por medio de este cuerpo, la carne. Porque gracias a Dios, cuando este cuerpo cae muerto, yo no necesito viajar de aquí para los celestiales. Ya estoy en los celestiales. Estoy en el mundo celestial, en el Señor Jesús. Y el Espíritu de los celestiales vino a morar en ti, mi querida hermana. Y en tú, mi hermano querido, entró a morar. ¡Qué amor es esto! ¡Qué poder! Y nosotros no recibimos a veces caprichosamente, yo digo, porque yo entiendo esto, eso es. No, eso más. ¿Cómo yo pongo a Dios en este tamaño tan pequeño en mi entendimiento? Yo limito a Dios, yo limito a la Escritura, yo limito al Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Cómo voy a limitarlo? Yo puedo limitarlo. Usted puede limitarlo en tu entendimiento. Pero yo no me entiendo. Uno me dice, pero yo no me entiendo. Usted si toma a diario de esta agua de vida eterna, tu manera y tu vida se convierte como esta agua misma. Tú vienes a ser parte de la agua de vida eterna, parte de ella. Pero mientras que tú tienes estos 7 enemigos que están batallando, es que es caso, a diario nosotros estamos batallando, pero a diario también tomando del agua de la vida eterna. Y a lo largo tiempo ya empieza. Yo me di cuenta que los hijos de Israel, antes de entrar a la tierra, cuando estaba en Sair, vieron un pozo, pero el pozo estaba cerrado. Tuvieron que coger palos y palas y abrirlo. Y dice, como decía, levántate, pozo, levántate, que el agua sale. Los príncipes lo abrieron y cantaron al pozo, que el agua empieza a subir, levantar como fuente de agua viva, así como habla el Señor en Juan 7. Entonces, es grande la batalla, no es imaginación, eso no es imaginación, mis queridos hermanos. Cada uno de nosotros tiene historia de decir de las batallas que pasaron. Cada uno de nosotros tiene historia. Pero a veces nosotros olvidamos de la derrota de los enemigos. Ellos son derrotados. Si nosotros cogemos el escudo, este escudo de la fe y la espada, el enemigo tiene miedo de ti. No se acercan porque tienen miedo. Tienen miedo porque la espada no tiene misericordia. Corta, especialmente a estos 7 naciones.
Dice acaba el hermano diciendo que mandó que las avispas, mire cómo el Señor tiene algo que nosotros no podemos entender. Avispas, mandó las avispas. ¿Quién va a parar delante de millares de avispas? Nadie. Hermano Fares, ¿a quién representa el filisteo? El filisteo quiere decir, el significado de la palabra filisteo, envuelto en barro. Eso es filisteo. Mezclado en barro, espiritual y carnal. El viejo Filisteo. hombre. Es como el hombre carnal, el cristiano carnal. Exactamente, filisteo. Mira, yo voy a leer lo que... dos cosas, porque tomando lo que tú decías, Patricio, o sea, ¿dónde está la tierra? Desde el principio, ¿cierto? Dios hizo ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, ¿cierto? ¿Para qué hizo la tierra? Para el hombre. ¿Y para qué hizo el hombre? Para él, para habitar. Si el hombre es Cristo. Y por eso que dice del hombre, polvo eres. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista de Dios somos tierra. Pero aquí lo que está diciendo en Efesios, que es lo que dijo el hermano Fares, en Efesios 6:11, dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las artimañas del diablo. ¿Y por qué dice? Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender, porque esto se aprende con los años, porque una lucha todos los días, pues dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no es con las personas, no es con nuestros familiares, no es con nuestras personas con que trabajamos, no, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores, mire, dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es toda una lucha espiritual, es una lucha absolutamente espiritual. Por eso que nosotros, el apóstol Pedro, cuando le dice a Jesús de que Dios, ojalá Dios no permita que él vaya a la cruz, él no le dijo, apártate de mí, Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús entendió, ¿cierto? Claramente que eso que estaba diciendo era de Satanás. ¿Ya? Y termino con esto en Hebreos capítulo 10, porque es muy importante, como decía el hermano Fares recién, todo el Antiguo Testamento son tipos y sombras. Son tipos y sombras. Por eso en Hebreos capítulo 10, que es la carta que yo entiendo, que está hablando de que no nos volvamos, ¿cierto?, a las figuras, no nos volvamos a las vestimentas, a los templos, a las cosas que se tocan, a las cosas que se ven. Dice que que salgamos de eso, le dice a los hebreos, a las cosas que no se ven. Por eso que justamente aquí también en Hebreos 10 habla de que a la tierra que yo les doy para que entren, ¿cierto?, que está en tipo y sombra. Parte Hebreos capítulo 10, en donde dice, la ley, porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿ve? Dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, ¿ya? O sea, no tiene la imagen misma de las cosas. Y dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y ahí habla de que, en el fondo, con un solo sacrificio, Jesucristo nos hizo perfectos para siempre a los que son santificados. En el versículo 14 del mismo capítulo. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. O sea, cuando nosotros fuimos apartados por Dios, Dios inmediatamente inicia el proceso de santificación. Y por eso que más adelante dice, así que donde hay perdón de estas cosas, en el 18, ya hubo perdón de todo lo que nosotros teníamos. Ya no hay ofrenda por el pecado, dice. Y ahí es donde viene la invitación a que entremos a la tierra prometida. Entonces dice, así que hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino
tal como dice el hermano Fares, nunca hemos visto esa sangre, la creemos, pero el camino fue abierto por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo. Mire, es un camino vivo, es un camino diario, es un camino permanente. Y Él abrió para nosotros, lo abrió para nosotros, lo abrió para usted, para mí, a través del velo, esto es, de su carne. Cuando le rompimos el corazón, cuando nuestros pecados le rompieron el corazón, ahí está, se rompió el corazón, el velo de su carne se rompió. Y entonces dice, teniendo ahora mismo nosotros un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo ya, ¿cierto?, los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos nuestra profesión, etc. Entonces, eso yo entiendo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en el fondo Dios nos dio una vida nueva. Esa vida es Cristo, porque era la vida de Dios. Por eso que dice, Dios hizo la tierra para el hombre y el hombre para Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando aparece Jesús, dice, en él estaba la vida, ¿cierto? Y esa vida era la vida de Dios, la vida eterna. Y la vida eterna era la luz de los hombres, Jesús. Pero ahora Jesús sigue en la iglesia. Cuando viene Pentecostés, ¿cierto? Aparece el espíritu vivificante de Cristo en los hombres. De nuevo vino en carne, pero repartido en toda la iglesia. Por eso que en la medida en que nosotros maduramos, vamos hacia el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es manifestarse a la creación y se manifiesta a través de Cristo y la iglesia, porque Cristo y la iglesia son uno, no son dos. ¿Ve? Entonces, por eso que es tan importante que nosotros entendamos que el propósito de Dios es hacerse visible en el fondo, compartir con nosotros, tener una comunión permanente y eterna. Y eso es a través de Cristo. Cristo lo mostró en Jesucristo. Dice, en él estaba la plenitud de la deidad. Dios completamente Dios, Dios completamente en el hombre. Por eso Jesús es el Cristo, tanto completamente hombre, tanto completamente Dios. No sé, Patricio, si estás sin micrófono. Sí, es que, bueno, ya voy aclarando alguna idea. El Señor me ha ido mostrando. En una conversación con un hermano el otro día, me dijo, todavía vamos por el desierto, me dijo, vamos por el desierto para llegar a la tierra. Cuando lleguemos a la tierra prometida y cuando ponen esa idea, dan a entender que la tierra prometida es el cielo. ¿Ya? Cuando lleguemos, porque todavía no llegamos. ¿Me entiendes? No. No. Pero por eso. de acuerdo. Claro, Pero entonces, mira, yo dije, a ver. Pero mira, es importante una cosa. El hermano que te dice que está en el desierto, para mí es mejor que el que todavía está en Egipto. Porque hay muchos que todavía están en Egipto, disfrutando de los melones, de los puerros y de la cebolla. O sea, disfrutando de todas las cosas del mundo. Sí, también uno tiene que ver, ¿cierto? Entonces mejor están en el desierto, donde ya el mundo ya se quedó atrás Faraón y Egipto. Pero es que ahí es lo que estamos hablando. Si fuera el cielo, ¿qué hace ahí el cananeo, el fereceo y todo? ¿Por qué hay que sacarlos de en el cielo? Sí, claro. Sí, evidentemente es un tipo y sombra de la tierra prometida, un tipo y sombra de Cristo. Y Cristo quiere ocupar el territorio. ¿Y cuál es el territorio? El corazón de nosotros. Entonces, pero nosotros tenemos que permitírselo, si Él nunca va a obligarnos. Y la iglesia entera en los últimos tiempos ni siquiera lo deja entrar, está fuera Cristo. Por eso que cada uno de nosotros tiene que empezar, es individual primero, dejarlo entrar, que Él entre y habite en el corazón de nosotros. Y limpie la casa, porque nosotros le hemos hecho cueva de ladrones. Los ladrones son el fereceo, el cananeo, que nos han robado el gozo, nos han robado las cosas espirituales, nos llevan a las cosas terrenales.
Yo entiendo que mi lucha con el eteo es un problema que yo tengo de un exceso de preocupación por mí mismo. Porque si no, no tienes problemas. Es un exceso, porque hay algo que es natural. El miedo es natural, pero el exceso de temor te complica porque ya no es natural, pasa a ser un problema. ¿Ves? Y esa es la lucha que hay. Cada uno tiene sus luchas en esto. Mm. ¿Ves? Pero por lo menos hay que verlas y gracias al Señor me abrió los ojos para ver que esas son luchas espirituales. Y tenemos que luchar. Y se lucha por la fe. ¿Ves? Y ahí donde, como dice el hermano Fares, ahí está la lectura, la oración, como dijo Jesús. Sí, mira, nosotros creemos que yo tengo hermanos, bueno, tú también sabes, lo conoces, Patricio, que han tenido tremendos problemas con luchas mentales, ¿sí o no? Sí. Sí, po, de angustias y qué sé yo. Entonces, ¿y qué es lo que te dicen los hermanos como que esos que... Y la fe, ¿dónde está tu fe? Como si uno tuviera fe, entonces no tendría que tener nunca ningún temor, ¿cierto, no? Claro. Eso es lo que hay como un principio religioso en que te dicen que si tienes temores es que no tienes fe. ¿Sí o no? ¿Y Jesús nunca tuvo temor? Marcos capítulo 14, mira, Marcos capítulo 14. Estaba pensando en Getsemaní Claro, Marcos capítulo 14. cuando dice mi alma está angustiada. Léelo. 34, versículo 34. Marcos 14:34. Mira, en el 32, porque fíjate que es importante, porque naturalmente yo he visto, bueno, conozco hermanas que tienen tremendos de estos problemas, y cuando tú tienes estos problemas buscas compañía. Es difícil estar solo, buscas una compañía, aunque no te digan nada, pero buscar compañía. Y mira Jesús lo que dice aquí, en el 32, léelo tú en la tuya. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí y entre tanto que voy, yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Bueno, mira, Ya, por eso dice que él, en la mía dice, comenzó a sentir pavor y angustia. ¿Hubo alguien que tuviera más fe que él en la historia? Nadie. Entonces no era un problema de fe, era un problema justamente de su alma. Eso es lo que dice aquí. Mi alma está abrumada, rodeada de una tristeza. Mi alma, no su espíritu, su alma. Esa es la lucha que tenemos en la mente. Y comenzó a sentir pavor y angustia. Cuando tú ves a una persona que tiene un ataque de pánico, es pavor y angustia. Él no salió arrancando, pero sintió eso. Por eso que las hermanas o los hermanos que tengan estas cosas, sepan que Jesús sabe lo que estás pasando. Él lo pasó. Él sabe lo que siente tu alma. Lo sabe, lo pasó, lo sintió. mm, Por eso que hay algo terrible en la religión. Destruimos a los hermanos que tienen como una fe más débil y le decimos, ¿y tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué siempre Dios cuando aparece dice no temas? Porque sabe que lo primero que se aparece es el temor y Él nos consuela. Él no nos complica. Porque aquí dice eso, dice la escritura eso, comenzó a sentir. A sentir es un sentimiento. Y lo tuvo el autor y consumador de la fe. Entonces no es un problema de fe, es un problema del alma. Entonces hay debilidades, tal como estamos hablando. Cada uno de estos enemigos, ¿cierto?, ha tenido más fuerza en nosotros, ya sea por las tradiciones, ya sea por herencias de nuestros padres, tiene más fuerza con nosotros. ¿Ves? Pero tenemos que aprender justamente eso, a que en la cruz se produjo la victoria, pero ese es un proceso que tenemos que aprenderlo. Para vivir justamente, como dice la Escritura,
puesto los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así como dice en Colonicense, el capítulo 3, confío que es, Sí, que han claro, resucitado con Cristo. claro. Ponte los ojos donde está Él. Sí. Y la victoria es de Él. La conquista es de Él. Mm. Hay un himno que dice así, en inglés, yo no puedo trasladarlo igualmente, Yeah. pero dice, para Él es la victoria, Él es el nombre victorioso. Él conquistó y dio a los santos la victoria, porque es su conquista, no es nuestra. Entonces, ¿por qué no? Cuando nosotros apoyamos o escondemos en la conquista que Él hizo y conquistó, el enemigo no puede aceptar, porque él sabe la batalla que él perdió y la deshonra que él tuvo allá sobre la cruz. Hubo una deshonra y el Señor estaba deshonrado, aceptó la deshonra por el gozo. En hebreo dice, creo 12, por el gozo que está delante de él, aceptó la deshonra. Mire, ese no es Adán, ese no es un hombre del barro que existió como nosotros. El segundo hombre es Jehová del cielo, dice en la primera de Corintios, capítulo 15, y los versos 40 y parece de 40 para abajo. El segundo hombre es el Señor, Jehová del cielo, vino a ser el hombre Jesús. Sí. Mire qué tan grande. Y aceptó la deshonra y maltratamiento. Si miramos en el libro de Isaías 53, el 50 y el 53. Y después ven, y todos los profetas hablan de él. Testificaron en la escritura que todo aquel que cree en él será perdonado. La palabra perdonado es perdonado, pero algo más importante, cubiertos. Los pecados serán cubiertos con la sangre del Cordero. Sí. Porque Dios no ve tu pecado jamás. Él vio la sangre del pacto eterno delante de él. Y tú estabas. A ver, ¿quién nos va a quitar? Nadie. Pero mientras que estoy en este cuerpo, yo tengo en obediencia a la escritura. A veces no lo obedezco. Yo te digo la verdad. A veces no obedezco porque la batalla hay 7 demonios delante de mí, alrededor, que yo no lo veo. ¿Por qué yo no lo veo? Pero yo estoy en su territorio. Ellos no están en mi territorio, pero yo estoy en el territorio de ellos. Yo estoy en los espirituales, en los celestiales, donde ellos funcionan. Ellos no son humanos, como dice la escritura, bien que dice en Efesios, no son humanos, espíritu, ninguno de nosotros ve espíritu, pero podemos ver la acción. Usted puede ver la acción del espíritu. Sufrir la acción. Exactamente, el dolor de la acción. Sí. Pero ¿qué es lo que dice la escritura? En Timoteo, en 2 de Timoteo, porque la victoria es importante en la victoria, que nosotros nos afirmemos en la victoria de nuestro rey David, ¿cierto? Entonces, en 2 de Timoteo, esto es importante porque esto nos dice directamente a nosotros, como a ti y a mí. Dice, Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, revístete. La sangre es el regalo de Dios. La sangre es la gracia de Dios. La sangre es el amor de Dios. Entonces, tú pues, hijo mío, revístete del amor de Dios. Revístete de ese poder que es en Cristo Jesús. Y después en el 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Y mire lo que dice en el 8 entonces. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Ahí está, el guerrero. Resucitado de los muertos conforme a mi biología.
en el cual sufro penalidades. ¿Ve? Sufre penalidades. Nosotros sufrimos penalidades, hasta prisiones, como un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, pues todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabras fieles, secta, etc. Entonces, revistámonos, dice. Anímense. Acuérdense de Jesucristo. Es del linaje de David. Es un guerrero triunfador. Una cosa podemos mirar al apóstol Pablo cuando vino a Filipenses y que le pasó por medio de la obra que él hizo, limpió a la mujer del demonio que le dominía, a que habla futuro, de suerte y tal cosa. Todavía está existiendo aquí. Está. No puede ir. Este es el territorio que ellos viven, donde están los humanos. Porque estos espirituales, este hueste celestial de poder y dominadores, es verdad que son muy fuertes. Usted pregunta, cuando ellos hicieron el Torre de Babel, los hombres hicieron el torre, pero ¿quién hizo la Babilonia esa? Cambiar la lengua. ¿Dios? No. Dios no, en Dios de confusión. No. Lo que confusió a los hombres, los demonios, que confusió la lengua. Y Dios aceptó que sea eso, porque Dios está usando ahora la lengua, que ellos dañaron al hombre, hicieron lenguas. Dios está usando la lengua por medio del mensaje del evangelio, y gente venía por medio de las lenguas. Estamos hablando en castellano, otros hablan en inglés, otros hablan en español, en árabe, en italiano, en griego. Eso no era. Los demonios hicieron, pero Dios tomó cuenta de eso y la usó contra ellos. Y está el evangelio en miles de lenguas. Miles de lenguas, lo que hay evangelio. Pero el asunto es que nosotros tenemos a veces golpes. Usted ve golpes, usted ve un hermano que tiene marcas. Ustedes conocen al hermano Félix más que yo nunca lo he visto a él. Para mí, tenía la cara como una mapa. Así yo digo figuramente. Tenía la cara como una mapa. Una vez no le dejaron entrar acá. Porque, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no he visto al hombre, pero me hablaron que él tenía marcas, cortado por todas balas, corte, acá, allá. El hombre marcado. Y el Señor lo sacó de la muerte y lo trajo a nosotros predicar el evangelio del Señor Jesús. Muy bien. Esa es la fe. Cada uno de nosotros le pasó lo mismo. Y ahora, porque éramos los hijos de Satanás, pero Dios nos trasladó, nos libró y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Ahora los enemigos que estamos viendo, la guerra es verdad. Créame, cada vez que tú te despiertes en la mañana, quieres orar, ellos vienen. No te van a dejar a orar, porque ellos saben los momentos que dice Padre, ellos apartaron. ¿Por qué? Querido hermano, nosotros estamos en lo que es espirituales. Estamos como los israelitas vinieron a la tierra, pero en la tierra hay cosas hay que limpiar. Hay que cortar la grama, limpiar, quitar las piedras, mover los muros, mover los que son jebuseos, que posean el lugar que pertenece a tu alma, donde está el centro, donde está la conexión con Dios, es el centro. Hay siete, aparte de lo que era en Egipto. Mire, aparte de lo que era en Egipto. Por eso dice en Lucas, leemos 1 y otros 7, son 8. El que estaba en Egipto, ellos lo trajeron con ellos en el desierto por 40 años y entraron a la tierra
había 7. 7 y aquel, el viejo, 8. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros, como dice Pedro, participamos de la naturaleza divina. Y como venimos a ser participantes, es porque dice en la primera de Pedro, esta es la segunda de Pedro, capítulo 1 y verso, pienso que es así, 8. Déjame ver, Pedro. Participante de la naturaleza divina. A veces mi ojo no ve lo que mi boca ve, habla. Mi boca más rápido que mis ojos. Muy bien, pero está ahí en segunda de Pedro, capítulo 1. Promesas preciosas, grandísimas. Verso 4. Verso 4, la segunda de Pedro dice esto, que somos participantes de la naturaleza divina. Quiere decir, Cristo y nosotros somos una sola naturaleza. Como acaba el hermano decir. Cristo y la iglesia es uno solo. Una sola naturaleza. ¿Por qué venimos a ser parte de miembros de su cuerpo? ¿Por qué? Venimos a ser unidos con él. Hijos. Humano, humanos. Divino, divinos. Hijos del Padre, hijos del Padre. De lo mismo. Naturaleza divina. ¿Y cómo vino ese a ser naturaleza divina? Porque nosotros decimos, o Pedro dijo, no, Dios tuvo que dar el nacimiento, hacer el nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice eso también. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha sido renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ay, nosotros, ¿dónde nacimos? Y Cristo apoya esto cuando resucitó aquel día. ¿Qué dijo a María Magdalena? No me toques, yo no estoy exaltado todavía, pero vean a mis hermanos y diles que yo me voy a mi Padre, tus padres, y mi Dios, tu Dios. Somos la misma naturaleza. Ellos no supieron, y tampoco nosotros. Pero toma tiempo para usted llegar a esto. No necesita el tiempo, porque el Señor resucitó y el Espíritu está aquí para convencerme. Pero no es que el yo ese pobre, lo que conocieron a mí por años de mi niñez y me hicieron crecer en la manera de ellos. Y cuanto el Señor en mi grande misericordia, la grande de su misericordia me halló, lastimado, desgraciado, habitado en tiniebla, metió la mano y sacó, pero esta mano cuando se le metió adentro de aquella tiniebla y sacó, fue deshonrada. Clavo en la cruz, deshonrada. Su alma, acabamos de leer, el hermano repitió diciendo, mi alma está triste, agotada, dice el Señor. Porque él es humano, no es espíritu, él es humano. Dios se humanizó. Y todo lo que pasa, sudó. Sed. Hambre, cansado, dormir, despertó, caminar, caminó. Se cansó, quiere lavar los pies, lo lavaron los pies con lágrimas, por amor a él, porque vieron qué grande es la misericordia que tuvo con nosotros. Así entonces, nosotros él nos trajo, estamos en el lugar santísimo. En el libro hebreo nos dice, entremos con confianza. ¿Por qué no hay confianza? ¿Por qué tiene que decir con confianza? Porque naturalmente nosotros no tenemos confianza de lo que no se ve y se toca.
Mm. Esto algo, Ese es el problema. lo Nosotros que- también tenemos más confianza en lo que tocamos, en lo que vemos. Creemos que eso es lo real, pero Dios dice que lo verdadero es lo que no se ve. Y volviendo a segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice algo grande para que no nos desanimemos. Dice, está escribiendo, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Mire, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, es un hecho ya. O sea, él parte diciendo que nosotros ya hemos alcanzado eso. Dice, a los que habéis alcanzado en la justicia o por la justicia, dicen otras versiones, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, es por la justicia de Él que nosotros hemos alcanzado, dice. ¿Y qué hemos alcanzado? Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Si nosotros verdaderamente creyéramos que la fe que tenía el apóstol Pedro es la misma que tengo yo, viviríamos mucho más sueltos, más tranquilos, más llenos de gozo. Nosotros creemos que ellos eran los tremendos hombres de Dios. Y tú no. Dice, no, mira, tienes una fe igualmente preciosa que la mía, dice el apóstol Pedro. Y por eso dice en el 2, gracia y paz os sean multiplicados, porque ya lo tienes. Tienes la gracia y ya tienes la paz. Que sean multiplicados. ¿Dónde y cómo dice? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y por eso que cuando termina él, dice que en el 3:18, después de todas las cosas que está anunciando, que ya el final está pronto y que viene para ser deshecho todo y ser quemado, entonces dice, para que no nos aferremos a las cosas terrenales porque van a ser todas quemadas, dice, hay que aprender eso, hermano, que las cosas que más admiramos hay que aprender a verlas como cenizas nomás, porque en realidad desde el punto de vista de Dios son cenizas. Entonces dice en el 18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces nos dice que crezcamos en la gracia, dentro de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos eso, como dice al principio, que esa gracia en el 2, 1, 2, y esa paz sean multiplicadas en el conocimiento. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. esa es la última palabra de Pedro. Lo último que él dijo, Sí, este verso 18. sí, Antes bien, quiere decir, sepa lo que hace bien es crecer. sí. Y dentro de la gracia, por eso dice en la Dentro gracia. de la gracia, porque la Dentro de la gracia gracia. como un muro. Sí, Tú estás en la ciudad de refugio, sí, en el muro dentro, no sale fuera, sí, porque aquellos enemigos te están esperando estos 7 y aquel que es antiguo es el 8. sí, Vimos ahí en Lucas 8, sí. 1, yo vuelta y vuelta, no encontró, vuelvo para atrás donde salí y volvió con 7 peor que él. Ese habla de Israel en verdad. Sí. Y habla también prácticamente con nosotros. Porque éramos hijos de la tiniebla, ahora somos hijos de la luz. ¿Y qué acaso la tiniebla va a cerrar los brazos? Porque si la tiniebla cierra los brazos y espera hasta el fin que ellos fueran tirados en el lago del fuego, nosotros le quitamos todo lo que ellos tienen, como el Señor dice en este mismo capítulo de Lucas, en los versos 11, en el verso 21, habla de alguien más fuerte, porque si el poderoso guarda su casa y todo alrededor con su armamento, su posición es segura. Pero si viene uno más fuerte que él, le quita el armamento y lo amarra en su casa y le quita lo que robó. Y lo volvió a nosotros. Satanás robó al ser humano todo, pero el Señor entró en aquel lugar y sacó todo lo que Satanás robó de los humanos y lo dio otra vez a los humanos. Por amor. Y dio algo más.
Ahí podemos leerlo en el capítulo 5 del libro de los Efesios. Nosotros estamos aquí. No es para nosotros pensar y entender, no. Crecer a diario. El crecimiento es a diario. Mire, usted tiene hijos, tiene nietos, sobrinos, lo ve, acaba de nacer hoy o nació hace un año atrás. El hermano David tiene una hija, ahora está creciendo, él la vio el primer día. Ahora lo que él vio a ella no es como el día que nació. No, nada de eso. Creció la nena. Otro año más, ella va a correr y él va a correr atrás de ella. Otro año más, ella va a decir cosas que él va a asombrar lo que ella dice. ¿Y cómo fue eso? ¿Día y noche? No, tomó tiempo. Y también nosotros. Para crecer en el Señor, no tan fácil. Es difícil. Hay batalla. Y qué buena la batalla. Porque el Señor en esta batalla, a veces nosotros caigamos. Yo hablo yo no estoy escondiendo nada. Estoy desnudo delante de Dios y delante de todos los hombres y ustedes, mis hermanos. Aunque no me conocen mi historia, pero yo hablo a mi historia. Cuando yo caigo y vengo al Señor, digo, Señor, yo me caí. Yo hice un gran error. Respondí a mi pensamiento y ve lo que ahora me salió delante de mí, no se va. Todo lo que el hombre siembra, de eso mismo cosecha. Ciega está delante de mí. ¿Y qué me va a decir el Señor? ¿Sabe, hijo? Yo dejé que tú hagas esto porque yo sé que lo va a hacer. Y esto que te va a doler, para que usted empiece a saber cómo tu carácter tiene que ser cambiada. Y tu pensamiento va a ser cambiada porque fue un dolor. Y si sin este dolor, usted no va a crecer. No va a dar cuenta de lo que hiciste era mal. Yo dejé que tú lo hagas. Yo dejé a Satanás que te da el golpe. Para que usted aprenda que de este golpe usted ganaste carácter. Aprendiste unas características que no conocía antes. Porque era tan fácil. Ahora tan difícil. Nuevo cristiano, todo es fácil para él. Yo me recuerdo cuando éramos jóvenes en el Señor, primer año, 2 años, todo lo que pedía venía. Ahora yo pido y no viene nada. Mi gracia suficiente para ti, Señor, más que suficiente. Gracias por hacerme recordar, mucho más que suficiente. A veces yo soy tonto, Señor. Lo digo así. Eso es, qué grande es el Señor, qué grande esta fe que vino. Qué grande es la fe que vino. ¿Cuánto vino la fe? Dice en Gálatas, ¿cuánto vino la fe? Era antes todo figura. Hasta los profetas eran figura. Pero ¿cuánto vino la fe? Yo envió a su hijo en el tiempo apropiado, en el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué dice en el cumplimiento del tiempo? Porque Dios, antes de la eternidad, antes de decir que sea el cielo y la tierra, allá vio el fin. Y ahí en sí mismo se cometió Dios a ser el hijo. En sí mismo. Y ahí está. Nosotros no podemos entender a Dios por qué Él hizo esto o no hizo aquello. ¿Para qué voy a preguntar? Como sombras, tipo y sombra, las aflicciones tienen un propósito. En Deuteronomio capítulo 8 dice que mientras vamos nosotros recorriendo desde la salida de Egipto hasta empezar a disfrutar la tierra prometida, entonces el 8 parte diciendo en el 8.1 llevado al mandamiento del Nuevo Testamento, que es creer y que nos amemos unos a otros, ¿cierto? Dice, cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados.
y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios estos 40 años en el desierto. Y aquí, mire lo que dice, lo que Dios tiene como propósito. Dice, para afligirte, Me afligió. para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros vemos por qué tengo aflicciones, por qué tengo estas cosas, es porque está haciendo esto mismo, porque hay solamente dos cosas que manda Dios, que yo lo que veo fundamentales, y eso está en Primera de Juan, en donde dice, Primera de Juan 3:23, dice, este es su mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, todo el Nuevo Testamento, toda la vida cristiana se resume en creer en Él, no en nosotros, ni en lo que nosotros podemos, sino en lo que Él hizo, en lo que Él hace y en lo que Él hará. Y eso se va a manifestar, dice, en un amor hacia los hermanos. Porque Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que nos amemos unos a otros. Y nosotros eso lo cambiamos por doctrinas, por vestimentas, por liturgias, por tradiciones, por etcétera, etcétera. Pero el mandamiento que Él dio y la forma en que Él se iba a dar a conocer era a través del amor, dice. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es Él hacerse visible y Dios es amor, es invisible. Eso es lo que yo entiendo. Patricio no está, se fue. No sé. Es que estamos en la hora, no sé, creo yo. No, aquí estoy. Si estoy aquí, estoy atento. Ah, Estoy atento. Estoy tomando apuntes, ah. Qué bueno. así que Es que estamos en la hora, creo, ¿o no? no quedan 10 minutos. A ver, Ya, 8 minutos. Pero ya. está bien. No oímos al hermano Iván. Sí, está. Y no le Está dimos meditando. la bienvenida al hermano David Reyes, el hermano Ronnie David. también. Yo vi a David también. Y Ronnie. Son No, invitados. David, la esposa y la nena. Puso la nena. Sí, él tiene una nena. Parece a los dos. Sí. Bienvenido. Iván dice que estás tan silencioso. Amén, Y, hermano, gracias. Está saludando el hermano. Dice en el cántico, déjame ver tu cara, déjame oír tu voz. Y así también. Hermano, no se imaginan lo apropiado que es este tema que se está hablando, que ha sido para mí esta semana, ha sido tremendo realmente. Todos los versículos que aquí se están nombrando, o sea, no, tengo mucho que meditar todavía y que conversar. Y de hecho, este texto final que están planteando Deuteronomio 8 es como que el Señor me está eligiendo por esto, todo lo que has vivido, lo que has pasado. Entonces, estoy un poco en silencio y quizás mi texto de esta semana ha sido guarda silencio ante Jehová y espera en él. Amén. Mantenido como así. Así Bueno, que eso. creo que En todos. silencio, dice, en silencio y paz dormiré. Y, Exacto. y dice, despertaré a tu semejanza. Qué hermoso. Bendito sea el Señor que nos amó de tal manera. Amén. Bueno, creo que bueno, para mí, Éxodo, el pasaje que se leyó en Éxodo sobre los enemigos, para mí es nuevo. Es nuevo. Es que oye, hay que conocer al enemigo, dicen los generales, Sí, para ganar las batallas. Hay que conocer la fuerza de ellos también. Claro, para saber por dónde te van a atacar, cómo te van a atacar. Cómo Claro, piensan, como claro, la técnica de su ataque. claro. Nosotros no sabemos hasta que empezamos recibimos el golpe.
Claro. Del golpe usted empieza a saber qué clase de ataque y la manera que viene. Porque estás preparado con el escudo. Siempre son mentiras. Siempre contradicen la palabra de Dios. Eso es lo que yo he aprendido. Entonces uno le da vuelta a esa mentira y ya está en el suelo peleando con él. O sea, Sí. porque siempre son mentiras. Sí. Un hombre dijo que no hay que entrar al mar a pelear con los tiburones. Hay que sacarlos a la playa. Bueno, Dios dice que resistamos. Sí, sí. Hay que mantenerse firme nomás. Porque de él es la pelea, dice. Mía es la batalla. Claro. Dice la escritura, yo iba a mencionar un texto delante, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y eso está en Corintios, ¿verdad? Sí. Yes. Corintios 10. Por eso Segunda de Corintios 10. Por eso que hay que mantenernos en Cristo, porque ahí está, cuando uno dice son poderosas en Dios, es poderosas en Cristo. Claro. Segunda de Lo que Corintios nos cuesta 10. es mantenernos ahí. ¿Qué versículo para que los que después entren aquí está. 4. Segunda de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Creo que es un pasaje para concluir acerca de nuestros enemigos que tenemos y que el enemigo se levanta contra argumentos que son mentiras y son altivos, y se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira, y que aquí dice algo que es interesante, porque la mayoría cuando tú le hablas a los hermanos que son como niños, más niños que nosotros por lo menos, siempre te dicen, pero somos humanos, pero mira, somos, o sea, como... Y entonces aquí te dicen el 3, que ellos consideraban que él, como si anduviese según la carne, dice en el 2. En el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ves? Es una milicia, o sea, él es una batalla, él es un soldado, un guerrero, y todos nosotros, pues dice. ¿Por qué? Dice, porque las armas, ¿ves? Esta es una batalla, lo que decía el hermano Fari, diaria. No hay descanso en esto, o sea, en el fondo, él no tiene día de reposo, como dice, ¿eh? No son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces nosotros tenemos que ver que estamos en una batalla hasta que triunfemos al final. Pues si en el fondo, lo mismo que le pasó a Israel. Israel era un ejército que estaba saliendo, ¿cierto? Y cuando entró a Jericó, entró como un ejército a combatir y a tomar el territorio. Entonces, por eso habla del ser soldado, etcétera. Entonces, por eso que dice aquí, andamos en la carne, no militamos. O sea, nuestra milicia no es carnal, nuestra milicia es espiritual. Es un aprendizaje. Porque nosotros siempre tratamos, por lo menos yo, de luchar con la fuerza que uno tiene. Hasta cuando uno al final termina como Jacob derrotado completamente y le dice, ya, me doy. Yo ya no. Todo tú. Bueno, el pueblo de Israel cuando entra a reconocer la tierra, cuando los espías entran a reconocer la tierra, hubieron 10 que se atemorizaron. Hubieron 10 que se atemorizaron, que tuvieron miedo. Y hubieron 2, Josué y Caleb, que vieron al enemigo así, pues, chiquitito. Los comeremos como pan. Y fueron los 2 que entraron a la tierra prometida. De todo, del par de millones de personas que salieron de Egipto, solamente 2 entraron. Todos los demás quedaron en el desierto. Bueno, queridos hermanos, estamos en la hora. Podemos concluir así. ¿No tiene alguna consulta alguno de los que entraron después? Entraron. Hermano Ronnie, hermano David. Hermano Ronnie.
Tengo una pregunta, hermanos. ¿Qué se puede hacer cuando el Jebuseo está en la iglesia? O en la congregación. ¿Qué Es se que puede hacer? nosotros estábamos hablando de que ese enemigo es el que tenemos nosotros adentro. ¿Y quién combate a ese enemigo? Jesús, David, no nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos esos enemigos y en uno se manifiesta más el jebuseo, en otro se manifiesta más el cananeo. Entonces, pero las aflicciones, lo que estamos viendo, que dice Jesús, ¿cierto? Dice la Escritura, nos hace pasar por las aflicciones, es personal eso. ¿Qué aflicciones tengo yo? Entonces, ¿cuál es el enemigo? Porque uno dice, yo veo en mi hermano el cananeo, pero mi hermano ve en mí el jebuseo, y otros hermanos ven en nosotros otra cosa. Entonces, por eso que nosotros tenemos que mirar a Jesús nomás. Y a los hermanos amarlos tal como son, porque en el fondo las manifestaciones que entre más fuertes son, es porque somos más niños todavía en la fe. Pero la Escritura dice eso, dice, recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pero nosotros estamos enfocando esto a los enemigos que tenemos internos en el corazón. Por eso que en lo que acabamos de leer en Deuteronomio, yo te hago pasar aflicciones para ver lo que hay en tu corazón, no en el corazón de tu hermano. El corazón de mi hermano lo ve el Señor. Yo a mi hermano tengo que amarlo, no juzgarlo. Tengo que decirle, si veo que lo que está mal, decirle, hermano, creo que esto el Señor dice que no. Bien, pero nada más. Pero no juzgar lo que piensa o por qué actúa así. Porque nosotros esos enemigos los traemos de tradiciones, de nuestras familias, de nuestros abuelos a veces. Entonces tenemos esas expresiones. Los que son muy cuidadosos con el dinero, uno dice, oye, es tan avaro. Sí, pero es que le enseñaron a lo mejor así. ¿Ve? Entonces uno dice, este el amorreo, el cananeo, este tiene el este. Dice que nos amemos unos a otros. Es cierto, hermano, tiene toda la razón. Y justamente siempre topa uno con hermanos que le hacen preguntas a uno. Por ejemplo, han habido ocasiones, creo que esto pasa también en las iglesias donde nosotros nos congregamos. Siempre hay más de alguien que le dice, hermano, ¿por qué yo paso enfermo todo el tiempo? Si yo le sirvo a Dios, yo le adoro a Dios, yo oro a Dios y siempre paso enfermo. Pero si vemos en Éxodo 23, 25 que estuvimos ahorita, es algo que ellos no comprenden y uno trata la manera de hacerles entender. Mire lo que la palabra dice en Éxodo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando uno les da este versículo, pero ¿por qué a mí no me ha quitado las enfermedades? Eso es lo que le salen. Entonces, por eso mismo le hice esa pregunta a ustedes, ¿qué puede hacer con estos hermanos que están dentro, que casi se consideran como unos eos, porque todos los que terminan en eos? Por eso les hice esa pregunta. Por eso que cuando Pablo oró 3 veces, que quite de mí este espiga o espina, y el Señor le respondió 3 veces, mi gracia es suficiente, Pablo, olvida eso. Yo te la dejo por razón, puede ser que no lo entiendes ahora, pero lo entiendes más luego. A enfermedades viene para, ¿sabe una cosa? Nosotros no queremos ir a como dice, a penetrar debajo de las piedras antiguas. ¿Qué hay ahí escondido? Hay algo escondido debajo de la piedra. Hay un sapito o un pescadito de eso que no se come. Hay cosas escondidas. Hay que levantar la piedra y ver qué hay abajo. Por eso el cristiano, ¿por qué dijeron de los hermanos que vinieron en el 2 siglos atrás? ¿Por qué dijeron que estos caminan como la Escritura? ¿Por qué? Porque investigaron en sí mismos si hay alguna debajo de estas piedras que fueron edificadas de años atrás, hay algo escondido, contrario a la verdad, contrario a Dios. ¿Por qué? Porque siempre
El filisteo ahí, barro mezclado en humano. Eso es lo que es filisteo. En árabe, la palabra correctamente sale igual. Si yo lo digo a los filisteos, ¿ustedes son eso? ¿Me pueden darme un piedrazo? Puede, porque el significado significa eso. Barro quiere decir mezclado en barro. Eso es lo que es. Gracias, hermano. Eso era todo. Muy bien, podemos cerrar y esperando que sea de bendición, por lo menos para mí lo ha sido y creo que como ha dicho el hermano Iván, y cada uno ha recibido su porción en esta mañana. Claro. Vamos a cerrar el estudio y luego oramos. Vamos a cerrar la grabación, perdón. Ujú. Y luego oramos.